exactamente, a su residencia celeste terrena. Una residencia especial que es la que ella se merecía, porque antes estaba antes de que se construyera el Cantarín, el camarín estaba en unas condiciones que no se adecuaban al decoro que reclamaba la imagen. Entonces eso hizo que tuviera lo que realmente merece, un verdadero palacio en la tierra, un palacio celeste casi, de dimensión que es celeste. Este libro es una herramienta muy práctica para aquellos que quieran conocer un poquito más ese patrimonio, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es una aportación interesante que posiblemente, y deseo que así sea, se vea enriquecida en el futuro y que poco a poco nos aclare al máximo todos los misterios que puede de alguna manera encerrar el camarín, porque siguen existiendo interrogantes con respecto a él después del trabajo realizado. Si es una maravilla el libro y el estudio que se ha hecho de este camarín, que tanto arte tiene metido dentro de él y tanta cultura. Tengo la suerte que don Sebastián es tío mío, está casado con la hermana de mi padre, y entonces pues para mí es muy especial la presentación de este libro. Y el comienzo de, como decimos, la Villanueva Literaria, que comienza con la apertura, con la presentación de este libro. Villanueva Literaria representa una forma de hacer llegar mejor a los villanovenses la cultura a través de las letras, ¿no? Y eso es algo que está funcionando muy bien, que viene funcionando en los últimos años y que sigue en marcha, ¿no? Bueno, ya sabemos que Villanueva es un referente cultural y tenemos, gracias a Dios, tenemos un técnico en cultura que es una maravilla, que es elogiado por todos estos pueblos que es conocido. Y Villanueva Literaria ya llevamos años. Hay uno de los días que a mí me apasiona, que llevo siguiéndolo muchos años, que es el día que van por las calles contando poesía en los barrios, que es una cosa muy entrañable, y siempre me he sentido enamorado de ese día e he intentado siempre que he podido acudir. Y entonces esto ya lleva varios años funcionando y ya, como estoy diciendo, es una cosa que llena culturalmente e interiormente. Técnico de cultura muy orgulloso, ¿no?, de poder presentar una obra como esta, esa herramienta tan práctica para conocer parte de ese patrimonio y concretamente ese al que tanto acude la gente de la comarca, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un lujo tener lo que vamos a tener, un estudio completo del Camarín de la Virgen, que es una joya arquitectónica, una joya artística, tanto de pintura como de escultura, y bueno, una joya por descubrir. También coincide con que dentro de poco va a empezar la restauración, que es una cosa que de los villanovenses reclamábamos mucho, esa restauración del Camarín de la Virgen, y le va a dar más esplendor todavía. En el libro Sebastián se ven diferentes restauraciones, camarines comunes que hay en la provincia de Jaén, elementos comunes, que es muy curioso, que se iban situando en los camarines y que casi descubre en secreto, y la verdad es que es una aventura. Pues eso, adentrarse en este libro, en esta obra, que yo se la aconsejo a todos los villanovenses que amen el arte. Una pieza más dentro de Villanueva Literaria que viene a enriquecer esa cultura villanovense desde el ámbito de las letras, ¿no? Pues sí, un inicio que este año teníamos muchas ganas de hacerlo. Yo cuando Sebastián hablamos y dijimos, bueno, normalmente empezamos en octubre, pero vamos a adelantarlo a septiembre, coincidiendo con San Miguel y con la festividad también de que la gente disfrute del camarín y de esta obra. Pues bueno, empezar Villanueva Literaria en septiembre, un 22 de septiembre, y volver a enriquecer Villanueva de encuentros. Vamos a ser 6-7 encuentros literarios, uno con cada colegio, las presentaciones a nivel general,
que como la de hoy, la de Sebastián. Vamos a tener a Andrea Ortiz Tafur, vamos a tener a Josemi de Villacarrillo, que va a venir a charlar con nosotros también de arte, y en fin, muchos que van a protagonizar este encuentro con voces, con letras, que tenemos muchas ganas de llevar adelante y que esperemos que vaya bien en todo lo que tenemos de aquí a diciembre. Sí, sí. Desde inicio de la... Sí, buenas noches. Como ponen tantas cejas con estas cosas. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Teatro Cine Regio. En este inicio de otoño cultural, de Villanueva Literaria y en este inicio de festividad de San Miguel, que con tanto cariño queríamos que fuera con esta apertura, con ese estudio maravilloso que Sebastián ha hecho sobre el Camarín de la Virgen, que merece la pena muchísimo, riguroso, y que te descubre todos los secretos. Es que este está un poco tonto, el micro este. Todos los secretos de esa pequeña joya que tenemos. Sin más, darles las gracias, decirles que disfruten de la cultura este otoño. Desde el Ayuntamiento, como siempre, pues la apuesta es clara y va a seguir de aquí a diciembre con todos los eventos culturales, tanto en el Regio como las diferentes presentaciones, y dejarles con nuestro párroco. Gracias. Buenas noches a todos los aquí presentes. En primer lugar, pues un saludo a nuestro señor alcalde, Corporación Municipal, y muy especialmente a don Sebastián González Segarra, también a nuestro cronista, un saludo desde el cariño. Y bueno, yo simplemente en este momento de apertura de este acto de presentación de esta obra, pues quería decir una cosa muy sencilla. La acabo de decir justamente ahora al terminar la Eucaristía en la novena, en el Santuario de la Fuensanta. Y es que creo que es un regalo de la Providencia, un regalo de la Virgen, que tengamos una publicación dedicada exclusivamente al camarín de Nuestra Señora de la Fuensanta. Y eso se lo debemos gracias a usted, don Sebastián González Segarra. Hemos tenido otras publicaciones, artículos dedicados a este tema, pero nunca hemos tenido pues una publicación tan extensa, tan exhaustiva, tan histórica y con ese contexto pues tanto histórico como artístico que nos ofrece. Tengo que agradecerle a él el tener en primicia su obra desde antes de que se editara finalmente, y felicidades de corazón. Acabo de decir, que es por donde iba, que tenemos una gran joya en nuestro pueblo, en nuestro santuario, y esa joya se llama Santísima Virgen de la Fuensanta. Pero todas las joyas normalmente importantes están en un joyero, y el joyero de la Virgen de la Fuensanta es su santuario y especialmente su camarín. Su camarín barroco, que está entre los mejores camarines barrocos de nuestra provincia y que, como ustedes saben, está en un estado de conservación regular. No es que esté muy mal, pero está en un estado de conservación, especialmente en algunas partes, pues con una necesidad grande de intervención. Le decía a don Sebastián que es también una oportunidad preciosa esta publicación, justamente en el momento en el que nos vamos a iniciar el proceso de restauración del camarín por fases, porque la restauración es costosa y gracias a Caja Rural vamos a iniciar la primera parte de lo que es la restauración del camarín. Y digo que es una suerte contar con esta obra para que nuestro pueblo se acerque de una manera más profunda a nuestro camarín desde
todos estos argumentos y de toda esta síntesis tan hermosa, cultural, artística y religiosa que nos ofrece esta obra. Yo estoy muy contento, tengo que decirle que personalmente, como rector del santuario, quiero felicitar y dar la enhorabuena a don Sebastián, porque creo que contamos con un tesoro para nuestro pueblo, tanto a nivel artístico como histórico. Pues solamente mi agradecimiento y mi alegría por todos estos motivos. Pues os dejo con nuestro cronista, que con cariño nos va a presentar quién es don Sebastián González Segarra, quién es el que nos ofrece esta obra. Que disfruten de esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Tras las palabras de nuestro párroco, de satisfacción por esas obras que se van a iniciar tan necesarias en lo que es una joya para Villanueva, que es el Camarín de la Virgen, quiero presentarles al autor del libro, Sebastián González. Los otros días evocamos en una charla, no muy larga, pero un tiempo del que ya empezamos a borrar algunas sendas, que era la infancia. Sebastián nació en nuestra localidad en la calle Nieves. Abrió los ojos y los oídos ante la mirada a la Casa de los Arcos en la Plaza Mayor, el sonido de las películas del cine regio o de los cantantes de copla que venían por allí, o los conciertos que daba don Onofre por la mañana en el antiguo, tablao de la música. Bastantes de ustedes conocen a Sebastián, que es hijo de Francisco, por si no lo sabían, taxista, de María Segarra, hija de Francisco Sastre y de Rosario en la calle Parras, a los que yo apreciaba muchísimo. Como una parte de los niños de Villanueva, inició su escolaridad en las escuelas profesionales de la Sagrada Familia. Los jesuitas le llamábamos todos, me parece que fue en el Palacete, no fue en la calle Morales. Recuerda los nombres de don Antonio Sotomayor, don Antonio Expósito, don José Cornejo. Posteriormente, en la academia que también los jesuitas tuvieron en la antigua casa de doña Ana Benavides, la Academia San Ignacio, donde inició el bachillerato que impartían don Juan Fernández Fuentes, don Antonio Domínguez y don José Fernández Luna. En el sistema educativo nos hemos encontrado bastantes tipos de alumnos. Uno en que la enseñanza primaria la pasan con inmejorables notas, otros que alcanzan los niveles a trompicones, unos que tienen actitud, otros que se dejan llevar por los demás. Creo que en esto fallamos los profesores y fallamos los maestros y falla la familia. Creo que a cada uno hay que darle el tiempo de riego cuando sembramos una semilla que cada uno necesita. Sebastián, en estos primeros tiempos, se acuerda de que no era, decía él, muy estudioso y que se llevó algunos palmetazos por este motivo en los años escolares. Cursó los cursos de bachillerato tras cerrar la Academia San Ignacio en la Academia Pública de Segunda Enseñanza, después en el Instituto de Villacarrillo, en donde lo que más recuerda fue el frío que pasaban los villanovenses para trasladarse a Villacarrillo en las madrugadas de invierno en el autobús y esperándolo. Ya en los exámenes de reválida empezó a tomar responsabilidad, interés por los estudios. En la SAFA de Úbeda realizó los estudios de magisterio. Recuerda a sus compañeros y amigos Pepe Cabrera y Mateo Calero. Es un periodo que le enmarca de gran compañerismo y muestra un gran interés por todo lo relacionado con la cultura. Dirige la obra de teatro Tartufo de Molière. También aquí descubre su amor por la historia. Al finalizar magisterio, ejerce en la provincia de Cádiz. Como saben ustedes,
hubo una emigración masiva de maestros villanovenses a la provincia de Cádiz. Algunos se quedaron allí de manera definitiva. Sebastián ejerce en su magisterio por primera vez en Alcalá de los Azules, precisamente el lugar donde murió nuestro dominico Fray Domingo de Bartanás. Después siguió en otras localidades. En un concurso de traslados desempeña su labor como maestro en el Colegio San Isidro. Desde que comenzó a ejercer magisterio, cursó estudios, especialidad de Geografía e Historia en la UNED. Posteriormente, en Málaga, en el Colegio Constitución de 1978, espero que se siga llamando así, comparte varios cursos con alumnos excelentes y un cuadro de profesores de gran categoría humana y profesional. En una academia particular da clases de arte y moda, y en aquellos tiempos, aquí donde lo vemos, en aquellos tiempos de la movida madrileña, viaja a Madrid con alumnos para asistir a conciertos musicales y a desfiles de moda. Se presenta a las oposiciones de enseñanza media en la sección de Historia y imparte Historia en los institutos de Málaga y en Joda. Al ejercer en esta localidad, reside en Villanueva del Arzobispo y su hija, Marta, asiste al colegio Nuestra Señora de la Fuensanta porque fue la fusión que tuvieron los colegios Mercedes y Fuensanta en el año 1994. Hace el doctorado en Geografía e Historia del Arte y la tesis que presentó se tituló Pintura y pintores en Málaga en el reinado de Felipe V. Se muestra entusiasta y estudia y conoce el arte barroco. Durante este periodo da clases como profesor asociado en la Universidad de Málaga. Participa en la Enciclopedia Historia del Arte de Málaga, patrocinada por Diario Sur, con temas de pintura barroca. Tras su jubilación, los años primeros los dedica a los idiomas francés, alemán, inglés y también a la gimnasia de mantenimiento. En su relación con Villanueva ha mantenido regularmente una cita, últimamente también por tener aquí una casa rural. En una visión rápida sobre nuestro patrimonio, dice que hemos perdido la ocasión en la Plaza Mayor de haberla hecho bastante mejor las reformas y los últimos edificios que se han hecho. También no considera muy positiva una restauración que se hizo en el santuario de la Fuensanta en la Torre en los años 70. Sí indica que nuestra localidad posee un patrimonio muy interesante, como las casas y edificios señoriales de principios del siglo XX, el santuario, el Camarín, San Andrés, la Plaza de Toros, el Cristo de Mariano Benlliure, y que la divulgación de la localidad con las visitas guiadas creadas por la Oficina de Cultura y Turismo es un acierto. Que la cultura que ofrece a través del técnico y técnico de cultura, las agrupaciones musicales, cofradías y artistas, es inmensa, con un número de habitantes reducido y que supera a muchísimas ciudades del triple y cuádruple de número de habitantes. Llegamos al final de este texto extraído de una amena charla, pero desde aquí debo felicitar y felicito a Juana Mari Martínez Guerrero, esposa de Sebastián, que fue la que tras su jubilación lo animó y convenció para que todos sus conocimientos de arte los aplicase a la ciudad de Villanueva y al santuario. Ahí y así empezó Sebastián esta aventura que ha finalizado con un regalo que hay que ponérselo a la Virgen, aunque sea en la corona, un regalo de diamantes a nuestro santuario y a Villanueva del Arzobispo. Juana Mari, cuando tras unos días se recupere de las presentaciones y preocupaciones de este trabajo, vuelve a convencerle, dale la lata y anímalo para que San Andrés, las casas señoriales, la Veracruz o Santana puedan recibir próximamente también este inmenso regalo. Les dejo para que nos hable Sebastián sobre el camarín de la Virgen de la Fuensanta. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos por vuestra asistencia, gracias al excelentísimo alcalde, nuestro párroco, a Manolo por la presentación tan cariñosa.
lo que voy a hacer a continuación simplemente es intentar apuntar algunas de las ideas fundamentales que se exponen en el libro, tratando igualmente de no desvelar demasiado contenido de su información, porque lo que quiere un escritor es que los lectores se decidan a hacer una lectura cuidadosa, detenida del contenido de esta obra. Una lectura que exige tanto la observación de las ilustraciones como la reflexión sobre el contenido que se va exponiendo. Esta exposición la vamos a apoyar en una serie de diapositivas que nos van a ilustrar sobre algunos de los aspectos más importantes de este trabajo. Recuerdo que he intentado evitar lo que voy a decir, pero no me puedo resistir a contarles una pequeña anécdota que viví cuando presentó Juan Luis Gómez, un periodista famosísimo en Málaga, un libro sobre un texto novelado sobre el bandido de Zamarrilla, sobre la historia de Zamarrilla. Y contaba que en la presentación al comenzar, que un compañero suyo lo llamó animándole, agradeciéndole la aportación y valorando positivamente esta novela, pero que le preguntó: José Luis, ¿cuánto te llevas por el libro? Le dijo: aproximadamente 2,5 euros. Dice: pues bueno, pues te mando los 2,5 euros y así me evito tener que comprar el libro. Bueno, pues no es esa la cuestión, lo importante no es ni comprar ni vender el libro, lo importante es que se saque provecho de lo que en él se expone. Vamos a intentar que eso sea así, con paciencia y esperando que el transcurso del tiempo vaya haciendo posible que más y más gente conozca su contenido. Si podemos comenzar con la exposición. El título de la obra, del libro, es Camarín de Nuestra Señora de la Fuensanta. Ya comenzando, quisiera apuntar que posiblemente hubiera sido casi más acertado modificar un poquito el título del libro, añadiendo a este título la expresión Inmaculada Concepción, en el sentido de que debería posiblemente haber sido Camarín de Nuestra Siempre Inmaculada Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona de las 4 villas, porque todo el contenido que se despliega en el interior del camarín está relacionado con el dogma de la Inmaculada. En él se trata de reafirmar la importancia de la Inmaculada Concepción de María y su permanencia siempre virgen hasta la ascensión. De la importancia, he elegido esta segunda diapositiva para que nos demos cuenta que en nuestra ciudad somos conscientes de la importancia que tiene el camarín, porque a la entrada encontramos ya en este cartel, en una de las ilustraciones, podemos encontrar el camarín con su joya, la Señora, la Virgen de la Fuensanta. Esto nos quiere decir que somos conscientes de la importancia que tiene este camarín y que dentro de él lo fundamental es su contenido, la Señora, la Virgen de la Fuensanta, que es el centro de ese camarín, pero a la vez el centro, el elemento que da sentido a todo el santuario. Tras 9 meses de trabajo, definí una estructura que es relativamente sencilla, en la que, como podéis ver, comenzamos exponiendo la introducción relacionada con el concepto de historia que se pretende plasmar en el trabajo que se realiza o que se pretende concretar. Sobre esta cuestión solamente quiero decir una cuestión
brevemente. La historia es un conocimiento, una disciplina hermenéutica, por lo tanto lo que ofrece son interpretaciones, no son hechos objetivos incontestables, son interpretaciones. Y como interpretaciones están abiertos, por lo tanto, a todo tipo de revisión, de aportación, y define, por lo tanto, la historia un proceso que está abierto al cambio, a la mejora. Y respecto a esta cuestión, es muy importante señalar también otra idea apuntada por Ortega. El objetivo del historiador del arte debe ser un poquito conseguir algo que es muy difícil, que es la reviviscencia de la obra que está estudiando. Él lo aplicaba a la pintura de Velázquez, pero nosotros lo vamos a aplicar al camarín. De alguna manera lo que se pretende es que entendamos qué significó en ese momento el camarín y qué tenía en la mente la persona que lo encargó y qué es lo que pudieron apreciar todos los devotos que visitaban este espacio. A continuación se hace un estudio de la historia breve, de la estructura, y se pasa a una descripción muy pormenorizada de la decoración, que puede parecer en determinados momentos un poco difícil de digerir, pero que yo creo que si se acompaña por la observación atenta de las ilustraciones puede ayudarnos a entender mejor todo el interior del espacio. Por último, se hace una propuesta de lectura. Cuando digo una propuesta de lectura, quiero decir que se propone encontrar el sentido que hipotéticamente pudo tener todo el conjunto del camarín y su decoración en el momento que se realizó, teniendo en cuenta los elementos figurativos que aparecen en él, los elementos decorativos, de manera que todos ellos podían tener una unidad de sentido, que es la que se trata de exponer. Es verdad que en muchas ocasiones es posible que este tipo de lecturas sobrepasen lo que realmente estuvo en la mente de la persona que construyó o decoró una determinada obra, en este caso el camarín. Es posible, pero se aparece como una propuesta que trata de ser una aportación de lectura, que insisto, no es única y que siempre, como he dicho anteriormente, es revisable. Por último, se estudia el programa pictórico de los cuadros, los lienzos que aparecen en los muros, que son únicos y es uno de los elementos que hacen más peculiar al camarín. Son únicos porque son, en Jaén concretamente y prácticamente en casi toda España, son los únicos lienzos que decoran un espacio mariano dedicado a una advocación local, a excepción hecha, como podrán ver en la obra del Camarín de la Virgen de Tiedra en Valladolid. Y por último se aportan una serie de conclusiones relativas a autoría y a posibles similitudes que pueden encontrarse con otros espacios semejantes a otros edículos de este tipo, pequeños camarines, sagrarios, que podemos encontrar en en España, construidos en este primer tercio del siglo XVIII. La idea de construir un espacio en el eje del templo y adosado a la parte posterior del retablo es muy antigua y tiene su precedente en las capillas sacramentales que encontramos en la Catedral de Huesca, en la que, como podéis ver, existe un pequeño óculo que ilumina el espacio donde se encuentra el sagrario. Esta idea de un espacio adosado en el eje del edificio al retablo, de alguna manera puede considerarse como el primer paso hacia la constitución de lo que serían posteriormente los camarines. Los primeros camarines en España se construyen dentro de un marco de fechas relativamente cercano a todo en un momento en el que la situación económica va mejorando ya en el reinado de Carlos III y en el que va a seguir o va a continuar mejorando durante el primer reinado, después de la Guerra Civil,
durante el reinado de Felipe V. Como podemos observar, uno de los más antiguos se considera que el de la Virgen de en Andújar, Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar, pero no se conserva, se destruyó. Y los otros ejemplares que son también, se consideran los primeros ejemplos de camarines, son los de la Virgen de Atocha, tampoco se conserva, y la de los Vírgenes de los Desamparados y la Virgen de Guadalupe. Si nos fijamos en la fecha, estamos en la década final del siglo XVII y, por lo tanto, relativamente cerca de la época en la que se va a construir nuestro camarín. De estos tres que he citado, pongo la diapositiva en la que podemos observar el camarín de la Virgen de la Victoria de Málaga. La he elegido porque, como el de Villanueva, está construido utilizando la técnica de la yesería, una técnica que va a ser fundamental para caracterizar toda la arquitectura barroco de la primera mitad del siglo XVIII e incluso la segunda mitad. Como podéis ver, la yesería, los elementos decorativos de tipo vegetal, los rellenan todo. En Villanueva no vamos a encontrar este despliegue decorativo tan intenso, pero la idea está ahí. Es una obra realizada por Felipe de Unzurruzaga y posiblemente en ella intervinieron talladores antecaranos. Teniendo en cuenta el momento en que se comienza a desplegar esta construcción de camarines, encontramos que en Villanueva los datos de los que nosotros disponemos nos demuestran que en 1669, tal y como podemos encontrar en la obra de Escudero de la Torre, no existía camarín alguno. La Virgen estaba en lo que él denomina una cama con unos cortinajes y, por lo tanto, no reunía las condiciones de decoro que la Virgen como joya exigía. El conocimiento del camarín o la descripción del santuario que realizó Escudero de la Torre prácticamente no fue modificada por ningún otro autor posterior, pero hay un detalle importante que encontramos en la obra de Manuel Alcalá Sánchez, que nos dice que a través de un manuscrito de Manuel Sedeño, creo recordar, se concreta que este camarín fue encargado y costeado por un presbítero de Villanueva. Es un detalle fundamental. Conocemos, por lo tanto, ya el autor. Y esto es muy importante porque antes se consideraba completamente anónimo. Era un presbítero, yo considero que quizás el más rico de todos los que existían por aquellos años en Villanueva, y eso le hizo posible afrontar esta iniciativa y otras que también se comentan, se exponen en el libro. Pues bien, en la aportación de estos datos por parte de Manuel Alcalá, se dice que se construye a principios del siglo XVII. Eso da lugar a que en algunos lugares se piense que es una obra de principios del siglo XVII, pero no es de principios del siglo XVII. Posiblemente hubo un error en la transcripción de los manuscritos, de los datos, por parte de uno u otro, y la realidad es que Sebastián Cameros Cuéllar, que fue el presbítero que costeó el levantamiento del camarín, vivió a principios del siglo XVIII. Luego es una obra que Francisco Martínez Asensio permite aclarar en su artículo, dos artículos muy importantes dedicados al Santuario de la Fuensanta, en qué años, durante qué años se construyó. Concretamente entre 1716 y 1730. Por lo tanto, tenemos datos, tenemos autor y podemos saber que se construye paralelamente a la remodelación del santuario. Pero curiosamente el estilo es diferente. Conservamos
pocos restos del aspecto anterior del edificio, más allá de la fotografía antigua, pero es evidente que, siendo ambos barrocos, hay diferencias claras de estilo entre uno y otro. Y es verdad que, como podrán comprobar en la publicación, los autores, los arquitectos, los artífices que dirigen la obra son dos personas diferentes, pero se construyen prácticamente a la par. Aquí podéis ver cuál es el aspecto que tenía la Virgen antes de que se construyera el camarín. Por lo tanto, en el siglo XVII, es decir, un pocos años antes de su definitivo levantamiento. Son ilustraciones que podéis encontrar en la obra de Escudero de la Torre, en el convento de Dominica, y otra que me apuntó Juan Carlos, que podemos encontrar en la sacristía de la parroquia de la Asunción de Villacarrillo. Todas nos muestran que no existe camarín en esa época. Por lo tanto, era imposible que la construcción tuviera lugar a principios del siglo XVII. El conjunto de datos que aporta Asensio en sus dos artículos es importantísimo y fundamental para poder articular este libro, esta obra. Sin ello hubiera sido casi imposible. ¿Qué es lo que llegamos a conocer? Pues, en primer lugar, que el presbítero vivió hasta 1745 y en su testamento, curiosamente, no cita para nada que hubiera participado en el levantamiento del camarín.